allá en las alturas, la noticia de que la policía se llevaba a una tal Teresa Briones a la jefatura, acusada de darle un gancho izquierdo, le pegó una trompada izquierda a otra mujer en una lavandería. Entonces me llamó mucho la atención y digo, bueno, si Dios quiere que lea las noticias por algo. Y empiezo a investigar por qué una mujer le pegaría un gancho izquierdo así, ¡pac!, en la mandíbula a otra mujer. La llevaron detenida, obviamente. Resulta que algunos niños se estaban riendo de Alicia, su hija. Alicia es calva, sus rodillas están afectadas por la artritis, casi no escucha, tiene la estamina de una persona de 70 años, a pesar de que tiene solo 10. Sufre de progeria, que es una patología, una enfermedad que afecta a un niño entre 8 millones, que es un envejecimiento prematuro que obviamente lo lleva hasta la muerte. Alicia, esta niña que tiene solo 10 años, pero que tiene el cuerpo y los achaques de una mujer de 70, va a 3er grado. Pero su mente está sana, o sea, que ella juega como una niña intenta, mientras que su cuerpo le dé, pero está prisionera en un cuerpo viejo, en un cuerpo adulto. Y Alicia, desde que nació, está acostumbrada a las miradas indiscretas, a las miradas extrañas, rechaza las burlas insensibles, y su madre trata siempre de explicar que ella tiene una enfermedad, pero es tan atípica la enfermedad que a veces las burlas son crueles. Y la noticia se da que a esta madre la llevan detenida porque ella oye que hay niños burlándose de su hijita Alicia, y ella va a ver por qué se mofaban de su hija. Y literalmente cuando llega ella cuenta de que se están burlando de su hija y ella trata de explicarles que tiene una enfermedad, pero no puede tolerar ver a una mujer adulta, madre de otra niña, que la ve señalar a su hija y la escucha decir, ¿qué es esta cosa? Así que la mujer, cuando escuchó qué es esta cosa, le dio un puñetazo y literalmente le voló 3 dientes. Fue detenida, obviamente. Nadie puede volarle 3 dientes a otro, a menos que seas dentista, y quedar impune. Pero cuando leía la noticia, a ver si les pasa lo mismo que a mí, uno siente que así es el amor de los padres. Uno dice, y se quedó corto, le hubiese volado 6. Porque tenemos una habilidad, no estoy pro violencia, pero digo, tenemos una habilidad dada por Dios para amar a los hijos por encima de cualquier imperfección. Y no es que no las vemos las imperfecciones, las vemos vívidamente. Los padres vemos las imperfecciones de nuestros hijos más claramente que los demás, pero también tenemos un valor agregado, que es que además vemos lo que ellos valen por dentro, que eso no lo ven los que solo se quedan en el defecto, en el exterior, en la piel, en una capacidad especial, en lo que es la cáscara del síndrome. Nosotros vemos el interior de nuestros hijos. Por eso es que uno sería capaz de volarle 3 dientes a quien llama cosa, a quien se atreva y ose llamarle cosa a uno de nuestros hijitos. Yo no sé si le volaría 3 dientes, pero estaría muy enojado si alguien le dice, ¿qué es esta cosa?, a cualquiera de nuestros hijos. Y así es Dios. Nos ve con los ojos de un padre, ve nuestros errores, nuestra humanidad, pero también lo que valemos. Por eso, para Él, los humanos nunca somos una fuente de estrés, nunca somos una fuente de cansancio. Yo aclaro esto porque en ocasiones decimos, Dios debe estar harto ya de mis defectos. Ya Dios debe estar harto de siempre con el mismo pecado, lo debo tener cansado. Dios debe querer buscarse otro que ore más, que sea más santo. Dios debe estar podrido de mí. Es un pensamiento que si no lo hemos dicho, ha cruzado por nuestra cabeza. Yo debo tener cansado a Dios. Tengo tantos defectos, tan mal carácter, tan mal genio. Y creemos, nos olvidamos que Dios es un padre que ve nuestros defectos, como todo papá, pero que no deja de ver los valores que hay más allá de los defectos. Dios no nos cambia porque nosotros creemos que lo estamos hartando o que lo estamos estresando. Dios dice, yo te amo tal como eres, con defectos, con virtudes, cuando eres fuerte, cuando eres débil. Dios ya sabía los errores que íbamos a cometer cuando nos redimió, cuando nos salvó. No es que lo sorprendemos. Dios sabe con lo que luchamos, con nuestras pasiones, con nuestras debilidades, y aún así lo sorprendente es que Él nos ama como esta Teresa y es capaz de volarle 3 dientes al mismísimo diablo si se atreve a llamarte cosa o si se atreve a subestimarte. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, leía en las Escrituras un episodio que ustedes han escuchado en más de una ocasión seguramente,
de un día estresado para Jesús. Una mañana que comienza difícil para Jesús, estando aquí en la tierra. Se levanta la mañana y la primera noticia que recibe es que su amigo Juan el Bautista, con quien él conocía, con quien él tenía relación, de pronto fue decapitado. Literalmente su cabeza rodó por la arena a manos de un monarca feudal. Es como si de pronto tu mejor amigo fuese fusilado por un presidente de facto, dictatorial de un país latinoamericano. Como si una dictadura hubiese secuestrado a tu mejor amigo y se le ocurrió decapitarlo. Eso presumo que te deprimiría, te pondría triste, te sumiría en una tristeza muy difícil de salir. Y Jesús recibe esa noticia y se acongoja, dice la Biblia. Pero no es la única que va a recibir esta mañana. La misma mañana le dicen que el propio rey Herodes, que acaba de decapitar a su amigo, proclamó lo siguiente, dijo: el mismo Herodes que le cortó la cabeza a Juan está interesado en la tuya. Lucas describe de esta manera la demencia de este rey. Dice: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Y quién es este Jesús de quien oigo tales cosas? Y Herodes procuraba verle. Yo presumo que no procuraba verle porque quería una cita política o social. Es que le tenía ganas de cortar la cabeza también. Así que en la misma mañana Jesús recibe la noticia de la muerte de un cercano y la noticia de que su cabeza tiene precio. Así que la Biblia describe lo que a él le ocurre. Dice: y Jesús, cuando recibió estas noticias, se retiró él solo a una barca, a un lugar solitario. Necesitó estar solo siendo el Hijo de Dios. No podemos criticar a Jesús por querer estar solo, un respiro, tiempo para orar, tiempo para llorar, tiempo para evaluar, tiempo para no tener exigencias de la multitud, tiempo en que decimos la gente puede esperar hasta mañana. Pero la Biblia dice que la gente lo supo y lo siguió. La gente supo que él se quería retirar y lo siguió. Yo no hubiese estado de humor para atenderlos a todos. Pero la Biblia dice que cuando él se retira, llegan los discípulos, los suyos, que no lo dejaban nunca. Y los discípulos venían de hacer una campaña evangelística, de ministrar, de orar, de reprender demonios. Habían sido comisionados por el Señor y ahora venían de liberar gente, de sanar. Venía Pedro diciendo: ¿sabes qué? Acabo de resucitar un muerto. Venía el otro y decía: no, te cuento lo mío. 10 leprosos eran. Los puse en fila y se sanaron los 10 de golpe. ¡Oh! Eran celebridades, eran los Beatles. Se sentían que estaban en el ojo del huracán. Viene el otro y dice: no, yo sané una suegra endemoniada. Lo de suegra no se lo pude quitar, pero le quité el demonio, dijo. Claro, y estos discípulos que habían estado haciendo milagros, de repente la gente los empezó a seguir. No es que llegaron solo donde estaba Jesús, llegaron ellos y dice que detrás de los discípulos venían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto se presume en unas 25.000 personas, un estadio. Y dice la Biblia: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Hay otra versión que dice: y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y hay otra versión que me gusta más que dice: y él los recibió, les predicaba y sanaba a los que necesitaban ser curados. Nadie vino a darle nada a Jesús, todos venían a recibir. Ahora, acá hay algo que me gustaría destacar. Hay de los que llegan a este punto y dicen: bueno, pero Jesús era hombre, pero también era Dios. Tenía una compasión divina. Por eso se esforzó un poco, pasó por alto su día libre y salió a predicar y a sanar. Pero quiero que tengan en cuenta lo que les diré. Jesús conocía el corazón de cada persona. ¿Me siguen, sí o no? Vieron que la Biblia está llena de ocasiones donde dice: y Jesús, viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo. Era como, él podía leer lo que había en los corazones siempre. ¿Qué problema tendrían algunos, Estás en una reunión familiar y le preguntas a tu suegra: ¿está rica la comida? Sí. Y le estás leyendo el corazón que dice: desgraciada, nunca aprendiste a cocinarle a mi hijo. Y lo estás viendo. Eso le pasaba a Jesús. Podía leer lo que no se decía verbalmente. Podía leer los corazones, podía ver el pasado de la gente, por ejemplo. Entonces, Jesús, no dice la Biblia: y salió Jesús y sanó a los que eran justos de entre los enfermos, a los más santos. No dice tampoco: y sanó a los que se lo merecían, a los que habían orado por una buena salud porque eran buena gente. Sanó a todos.
¿Se habrá sentido Jesús tentado a decirle a un violador, y encima te atreves a pedirme sanidad? Te mereces estar enfermo, porque él sabía el pasado de la gente. ¿Se habrá sentido tentado de decirle Jesús al abusador de niños, ¿cómo te atreves a pedirme sanidad? No te mereces la restauración de tu salud. Jesús pudo haberle dicho al religioso, a aquel hombre intolerante, haberle dicho, te mereces la enfermedad, sal de mi vista y llévate tu arrogancia contigo. Sin embargo, conociendo el pasado de todos, los sanó a todos. Y eso no era lo que iba a terminar allí, porque la Biblia dice que además de sanarlos a todos, tuvo compasión de ellos, aún conociendo el futuro. Muchos de los que estaban allí no solo tenían un mal pasado, sino que iban a tener un mal futuro. Jesús sabía que muchos usarían su flamante salud para lastimar a alguien. Él tuvo que tocar ojos que después se inclinarían a la lujuria. Tuvo que sanar manos que quizás golpearían a una mujer. Tal vez sanó a un paralítico que después, más adelante, corrió a asesinar a alguien. El Señor sabía que muchos de esos ni siquiera le iban a dar gracias. Y otros que le estaban pidiendo sanidad pedirían, crucifícalo, meses más tarde. Así que cada vez que Jesús sanaba a uno de esos de la multitud, tenía que pasar por alto su pasado y su futuro. Eso es algo que nosotros no hacemos los ministros. Nosotros creemos que hay gente que se merece y hay gente que no se merece. Pero Jesús sigue haciendo lo mismo hoy. Ignora tu pasado, ignora tu futuro. Dios, cuando te prospera, no le dices, pruébame cómo vas a usar el salario. Cuando te da sanidad, no te dice, y si no usas bien tu salud, te corto el oxígeno. Dios te bendice a pesar de los defectos, a pesar de las dificultades. Dios dice, yo te bendigo, no porque te lo mereces, porque yo soy bueno, dice Dios, porque grande es mi misericordia. ¿Están recibiendo esto? ¿Sí o no? Ahora, los que se estresan con 25.000 personas, no es Jesús que quería descansar, son los discípulos los que se estresan. La Biblia dice que estos caraduras, los discípulos, se atreven a decirle al Creador, al que acomodó el cosmos en su lugar, al que niveló las montañas, al que alineó las estrellas, tienen el tupé de decirle, despide la multitud, Jesús, que se vayan a comer. Ya los sanaste, ya les predicaste, estos vampiros son capaces de querer que les demos de comer. Así que son capaces de pedirnos comida, así que despídelos. Así tenemos un retiro privado entre nosotros, Jesús, tenemos muchas cosas que contarte, cómo la gloria descendió, cómo Dios nos usó. Tengamos un retiro privado y despide un poco a la chusma porque ya está, hasta comida van a querer. Claro, los discípulos eran unas celebridades. Los discípulos estaban siendo usados por Dios y ellos no querían estar ahí con toda la gente. Tengamos un momento privado con Jesús. Después de todo nos los hemos ganado. Y Jesús le dice, no, vamos a hacer una cosa, no los despidan. Denle ustedes de comer. ¿Por qué no le dan ustedes de comer? Hace un ratito eran celebridades, ahora son camareros. Y esto los ofende a los discípulos en lo más profundo. Los transforma en camareros. Claro, cuando uno lee la frase, denle ustedes de comer, suena épica, bíblicamente hablando. Pero conociendo un poco el contexto y leyendo lo que pasa después, los discípulos después se meten en una barca, les sorprende una tormenta y dice así Marcos, se enojaron porque no habían entendido todavía lo de la multiplicación de los panes, porque sus corazones estaban duros. Aún después del milagro, que Jesús agarra un pancito, unos peces y los multiplica por miles, aún así estaban enojados. No por el milagro, porque tuvieron que servir a la gente. Porque lo que estaban sanando y bajo los reflectores tenían que estar repartiendo hamburguesas y papas fritas. Y salieron con olor a In-N-Out. ¿No les gustó eso? Denle ustedes de comer. Y se enojaron con Jesús y se perdieron el milagro porque estaban enojados. Ellos habían reunido multitudes, habían reclutado un ejército de 25.000 personas. Le dijeron, Jesús, ya tuvieron bastante por hoy, tengamos un tiempo en privado. No, denle ustedes de comer. ¿Por qué Jesús cambiaría sus planes? Pensemos, ¿qué hizo que pospusiera su merecido descanso? Esta es la clave está en Mateo 14:14. Y tuvo compasión de la gente. ¿Me están oyendo, sí o no? Y tuvo compasión de la gente. Esa es la clave.
En el original griego la palabra compasión se describe como y sus entrañas se conmovieron. No fue una lástima superficial. Las entrañas se le conmovieron, sufrió con el cojo, sufrió con la mujer que perdió el hijo. Las entrañas se le conmovieron y de pronto las necesidades de los demás fueron más importantes que las propias de descansar. Y yo puedo comprender lo que le pasa a Jesús y sintió compasión por la gente y empezó a servir. Le dijo, muchachos, no es tiempo de contar el testimonio de cómo fueron usados por el cielo. Comiencen a servir, vamos, a servir. Y las celebridades ahora eran camareros. Hace muchos años, mi hermano Daniel, que actualmente está en la presencia del Señor, cuando yo tenía un muchachito de unos 7, 8 años, rentó una suerte de molohome en Argentina, casa rodante. Es lo mismo que el molohome, pero 100 veces más pequeño. Chiquitito, con un bañito, una cocinita, unos silloncitos así, una casita rodante que se enganchaba detrás del auto. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan los gringos que solo tienen molohome, lo que era una casa rodante? ¿O yo solo era pobre? Todos ustedes que nacieron en cuna de oro, les cuento. La casa rodante es una cosa de chapa horrible, que te congelabas ahí, pero esperaban los días cálidos para usarla. Rentó una casa rodante y dice, vamos a pescar. Juntando lombrices con desesperación de carnada, no que íbamos a comer lombrices, eran de carnada para pescar. Y nos fuimos todos, la familia, mi hermano, su esposa, o sea, mi cuñada, sus hijos, mis sobrinos, mi papá, mi mamá, mi otro hermano y yo, todos metidos apiñados en la casa rodante para ir a pescar a un estado, a una provincia de la Argentina llamada Entre Ríos. Íbamos a llegar promediando la media tarde, noche, íbamos a descansar esa noche y el otro día aprovechar el día entero para pescar y comer lo que habíamos pescado. Así que llegamos a la medianoche, a la tarde-noche, nos fuimos todos a dormir como podíamos, no importa la incomodidad, porque íbamos a pescar. Era toda una aventura. Y de pronto la casa rodante hace y se empieza a mover. No hay terremotos en Argentina, pero sí fuertes vientos en la costa del río. Y empezó a azotar la casa rodante así, así, así. Y lo peor empezó a ocurrir. Apenas amaneció, no podíamos ni abrir la puerta de la casa rodante del viento. Así que mi papá dijo, es una locura bajar a pescar ahora, vamos a quedarnos acá. Todo el día. Y bueno, hasta que amaine el viento. ¿Y volver? No, viajamos tanto que vamos a volver. Esperemos un día adentro. Tenemos el Monopolio para jugar, una revista de crucigrama para mamá. Ahí no había jueguito, ni televisor, ni nada. Era mirarnos las caras y contar historias. Fueron las horas más largas de mi vida. Un día entero, metido en una cuchita así, metido en una lata de sardinas, mirándonos las caras. Y dijimos, no, es un día, ya va a pasar, el viento nunca cesó. Mañana el clima va a cambiar. No había celular para ver qué clima había. Así papá decía, creo que mañana cambia. Mi papá era el Servicio Meteorológico Nacional de la CNN. Al día siguiente nos fuimos a acostar esa noche medio frustrados ya. Pero dijimos, bueno, mañana, un día, esto puede pasarle a cualquier pescador. Nos fuimos a acostar y empezamos a oír ruidos sobre las chapas de la casa rodante, una tormenta con piedras, lluvia y piedras. La tormenta era terrible. Encendimos la radio y aconsejaban ni siquiera salir a la ruta. Aparte esa casa rodante se movía así, porque las llantas estaban lisas. Entonces mi papá dijo, si salimos nos matamos. Vamos a esperar que pase la lluvia. Segundo día, metido dentro de la lata de sardinas. Y ahí yo empecé a notar algunas cosas que no había notado en mi familia. Empecé a notar, por ejemplo, que mi papá tenía algunos problemas serios de personalidad y que se irritaba fácilmente. Por primera vez noté que las medias, los calcetines de mi hermano apestaban y los calzones tampoco eran para poner en el Museo de Ciencias. Y que tampoco se los cambiaba y eso se iba fermentando cada día. Empecé a notar que mi otro hermano iba al baño, al único bañito de la casa rodante y no apretaba el botón, no jalaba el agua. Y ese lugar se llenaba de un aroma nauseabundo que costaba horas y nadie podía bajar porque afuera había piedras y llovía. Así que había que elegir entre morir afuera de una pulmonía o morir adentro por falta de oxígeno. Y elegíamos lo segundo. Se empezaron a acabar las provisiones. Mi mamá estaba irritable, hacía crucigrama y decía cada rato, no teníamos que haber venido. Mi papá gritaba todo el tiempo, los calzones de mi hermano estaban oliendo peor hora tras hora, era como iba increciendo. Y me di cuenta que estábamos todos irritables, estábamos peleando todos con todos. ¡Salí al baño! ¡No quiero!
me usaste las cosas. Estamos todos, fuimos como los singles, casi éramos los locos Adams en 2 días. Esa semana aprendí una dura lección. No sobre pesca, sino sobre la familia, sobre la gente. Cuando los que van a pescar no pescan, se pelean. Cuando los que tienen que servir no sirven, se pelean. Cuando la energía que debe consumirse exteriormente se quema interiormente, cuando es implosión, es algo catastrófico. En lugar de arrojar la red, arrojamos piedras. En lugar de extender las manos de ayuda, alzamos dedos acusadores. En lugar de pescadores del perdido, nos hacemos críticos de los demás. En lugar de ayudar a los que sufren, hacemos sufrir a los que nos ayudan. ¿Cuál es el resultado? Iglesias semivacías, espiritualidad cínica, iglesias divididas, ojos avaros, buscando verrugas ajenas, ignorando la verruga que tienen debajo de la nariz. Dedos crispados, iglesias divididas, testimonios sin poder, corazones rotos, guerras legalistas. Y tristemente, gente sin alimentar, perdidos sin aconsejar, gente confundida sin alcanzar, hambrientos sin comer. Es que cuando los que van a pescar no pescan, se pelean. Pon a un grupo de soldados dentro de los dormitorios sin que vayan a pelear, sin que vayan al frente, y vas a ver qué actitudes tienen. Se van a quejar que las camas son duras, que la comida es demasiado fría, que el jefe es muy insensible. Pero sácalo de las habitaciones y envíalos a disparar un par de tiros, a enfrentarse en la zona caliente, en la vanguardia, y vas a ver cómo las camas les resultan un cielo, cómo la comida es maravillosa y cómo el jefe es un gran ejemplo, porque cuando los que van a pescar, pescan, prosperan y crecen. Jesús se olvidó de sí mismo, sirvió a los demás y el cansancio se fue. Les contaba y les vuelvo a contar de la historia que alguna vez oí de pequeño, que un niño entró a una tienda de mascotas buscando un perrito y estaban en una caja varios cachorritos y dijo, este me gusta, ¿cuánto cuesta? Y el dueño de la tienda le dijo el precio y el niño dijo, voy a trabajar duro para volver a buscarlo. El dueño le dijo, no te tardes porque estos cachorritos se van rápidos, y el niño respondió, el mío no se irá. Así que trabajó, limpió vidrios, cortó hierbas, lavó autos, ahorró todo lo que pudo el niño y con su puñado de monedas dijo, vengo a buscar mi cachorrito. Y entonces lo eligió y levantó el perrito cojo que tenía la patita defectuosa, y el dueño de la tienda le dijo, no te lleves ese pequeño porque no va a poder correr contigo, ni jugar, ni alcanzar una pelota, va a ser aburrido tener un perrito defectuoso. Y el niño dijo, no, es por el cual trabajé, por eso dije que nadie me lo iba a quitar, sabía que nadie más lo iba a elegir, es el que quiero. El dueño de la tienda no entendió mucho, pero al ver al niño tan convencido dejó que se fuera con el perrito cojo, y fue allí cuando se percató que un extremo de la pierna del pantalón del niño, por un extremo de la pierna del pantalón se asomaba un soporte de una pierna lisiada. El niño era lisiado, por eso entendía cómo se sentía el animalito. Y Jesús sabe cómo te sientes en esos momentos donde la familia, donde la gente te exige más de lo que puedes dar. Cuando tú luchas, Él lo sabe. Cuando suspiras, Él lo sabe. Cuando preguntas, Él responde. Él te ama con el amor de Teresa Briones, esa mujer que le dio un zurdazo a la otra y le voló 3 dientes. Él es capaz de volarle 3 dientes a cada demonio que se atreva a tocarte. Él te ama con la compasión del niño lisiado, con la misma compasión de ese chiquito lisiado, con la misma compasión, porque Él sabe, Él ha estado allí. Y como Teresa Briones enfrentaría el mismo infierno para defenderte, y como el niño pagó un alto precio para llevarte a casa. El Señor te ama, el Señor se compadece de nosotros, todavía las entrañas se le conmueve cuando nos ve. Veo a Jesús que se olvida de sus necesidades y sale a bendecir a la gente y le dice a los discípulos, vamos, denle ustedes de comer. No hizo un buffet y la gente pasaba con la charola, Eran los discípulos los que tenían que salir a servir. Multiplicaba panes y peces, vamos a servir, panes y peces y a servir. Y los únicos 12 camareros para 25.000 personas. Ese día los discípulos aprendieron una gran lección. Nunca serían apóstoles, arcángeles, ni siervos. Serían simples camareros de las necesidades de la gente. El día que nos olvidamos de eso, ese día empezamos a morir. Ese día empezamos a perder toda la pasión, toda la unción. La unción es consecuente de la pasión que tienes, de la entrega que tienes.
Iglesia, no perdamos el amor por las almas. Salvemos almas, vayamos por los perdidos, porque esa es nuestra misión. ¿Están conmigo, sí o no? Esa fue nuestra misión siempre. Si tenemos esa pasión viva con nosotros, Dios enviará a los que van a ser salvos una y otra vez. Enviará una y otra vez. Me decía este amigo pastor, dame un secreto, Dante, dame un secreto. Yo quiero ir a Anaheim a aprender. Le digo, de verdad, no me hago el humilde, no tengo ninguno. Me dice, no, pero dame uno. Le digo, no tengo ningún secreto, no tenemos ni célula, ni espiga, ni seguimiento. ¿No le haces seguimiento a la gente? Le digo, no, acá no perseguimos a nadie. Jesús decía, síganme. Nunca dijo, Pedro, andá a seguir al joven rico que no entendió la parábola. Acá no andamos, hemos descubierto de que hubo un tiempo donde hacíamos un seguimiento, pero Dios nos dijo, ahora viene una nueva etapa, yo voy a agregar los que van a ser salvos. Y no es comodidad, porque todos los pastores trabajamos los 7 días de la semana. No es para no hacerlo, es porque entendemos más que nunca que cuando la gente huele, percibe, desgusta la presencia de Dios, dice, esta es mi casa. Aunque tenga que estar debajo de un árbol, aunque no pueda estacionar, aunque haya frío, aunque haya calor, porque cuando los que pescan, no pelean, no se enojan, sino que agradecen al Señor de señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! La Biblia narra, hay un episodio en Jueces, capítulo 2, versículo 7, que me llena de interrogantes, de preguntas, me afecta, me conmueve. La palabra me moviliza cada vez que lo leo. Jueces 2:7 dice, el pueblo, habla de la iglesia, sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales todos habían visto las obras que el Señor había hecho por Israel. Todos habían visto, y el pueblo sirvió a Dios porque habían visto las obras. Pero esa generación murió. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho en el pasado por Israel. Y abandonaron a Dios, al Dios de sus padres. Abandonaron al Dios que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses paganos de los pueblos que estaban alrededor, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. O sea que el ciclo de decadencia comenzó con la muerte de la generación que había tomado la tierra prometida y el surgimiento de una nueva generación. Y cuando Dios bendice una sociedad, siempre hay padres, hijos y nietos. Siempre hay 3 generaciones. Porque en Israel había una generación que nunca logró cambiar la mentalidad. Los que murieron en el desierto, los padres. Los que siguieron a Moisés, 40 años los tipos, y no se pudieron sacar la esclavitud de adentro. No se podían sacar más de 300 años de esclavitud, no se la podían sacar. O sea, Dios los sacó de Egipto, pero ellos nunca pudieron sacarse Egipto de adentro. Y entonces Dios los tenía dando vuelta y eran tan cabezones. Ustedes leen en la Biblia y dicen, pero ¿cómo puede ser? Les cae el pan del cielo, ni trabajar tienen que para el pan. Y apenas Moisés se perdía un instante allá arriba en la montaña, ya estaban adorando a dioses paganos. Ya estaban criticando, ya querían apedrear a Moisés, porque eran mentes de esclavos. Cuando Dios ve a ellos, dice, esta generación literalmente tiene que morir aquí. No están preparados para conquistar lo nuevo. Y yo sé y he visto a hombres y mujeres de Dios, y ahora hablo en términos espirituales, que han muerto sin poder ver un avivamiento, sin poder ver un mover de Dios, porque se murieron como odres viejos. No hablo de edad cronológica, insisto, hay muchachos de 20 años que son odres viejos, y hay hombres de 70, 75 años que son odres nuevos. No hablo de edad cronológica, no es esta un insulto a la edad. Lo que trato de decir es que cuando Dios quiere bendecirte y nos cerramos, nos transformamos en esa generación de Israel que no pudo ver la gloria de Dios, que se murieron, a razón se presumen de 400 funerales diarios. Iban muriendo, eran 4 millones y todos murieron, y sus hijos fueron los que poseyeron la tierra prometida. Esos hijos, dice la Biblia, esa segunda generación, la generación de la era Josué, fueron testigos desde chiquitos de todo lo que Dios hacía. Tenían la inocencia de decir, papá, ¿y por qué cae maná del cielo? Y porque Dios nos manda para que nos alimentemos.
Papá, ¿viste lo que pasó? De la roca brotó agua y se abrió el mar. Yo era chiquito, pero contame la historia. Y antes de dormir, esos chiquititos se criaron en una atmósfera de milagros. Esos creo somos nosotros. Somos una iglesia joven. Nosotros somos una iglesia nueva. Una iglesia en una California seca, en un sur de California que decían que nada crece, que aquí las iglesias están condenadas a ser pequeñas. Somos una iglesia joven, somos una iglesia pura que le creemos todo al Señor y creyentes en que Él puede hacer las cosas nuevas y nos renueva y nos bendice. Así que creo que somos la generación Josué. Llegamos y conquistamos esta tierra y esta tierra es nuestra. Y somos una generación que hemos visto los milagros, hemos visto. Pasan los años, ya cumplí 35 y no me puedo olvidar de la sanidad de mamá. No me puedo olvidar. ¿Cómo voy a olvidar que un día Dios entra a mi hogar, a nuestro hogar, y la sana hasta el día de hoy? Jamás pensé que iba a verla enfermarse de Alzheimer de viejita. Yo pensé que se me moría ahí a los 44 años de edad. Pero Dios la sanó. Y yo pasan los años, hoy estoy siendo pastor, predicando, abriéndome paso en el mundo de los hombres de Dios y no puedo olvidarme, soy de la generación Josué, soy de la generación que vio los milagros de Dios. No me lo contaron, yo vi los milagros de Dios. Entonces, yo no provengo de un seminario, sino de la vida real, ¿sí? Y muchos de ustedes son eso. Ahora viene la tercera generación, que son nuestros hijos. Y nuestros hijos, conforme la Biblia, es esta generación, esta tercera generación que nunca conoció lo que es ser esclavo, nació en una tierra que fluye leche y miel, y eso está bueno. Qué lindo darle a nuestros hijos una tierra que fluye leche y miel, darle prosperidad, abundancia. El tema es que lo dan por sentado. Y si dan por sentado la presencia de Dios, hasta lo sagrado se les vuelve común. Los niños ricos no saben que son ricos. No saben. Los niños ricos dicen, quiero una PlayStation, ahora quiero una Xbox, ahora quiero, y el padre va y le regala. Y él cree que a todos los niños les pasa eso. Hasta que un día se choquean con el mundo real. Él cree que todos los niños suben a una limusín con los vidrios polarizados, cree que todos los niños andan con seguridad. Los hijos de los reyes no saben que los demás no son hijos de reyes. Dan todo por sentado. Por lo general, si no tienen buena terapia, salen al mundo como que el mundo les debe algo. Y esa es nuestra responsabilidad con la tercera generación, porque es una generación que no conoció por experiencia propia lo que significa ser salvado por Dios. Algunos de nuestros hijos nunca tendrán conciencia de lo que es ser salvado por Dios. Y cuando voy a la Biblia, uno dice, bueno, pero son nuestros hijos, yo los crío en un ambiente espiritual. El tema es que la Biblia habla de hijos de Dios y nunca habla de nietos de Dios. Y los nietos de Dios no existen como tal, ni como figura metafórica, ni como figura espiritual. Dios no tiene nietos, Dios no es abuelo de nadie. Dios es padre de todos, pero no es abuelo de nadie. Dios no es abuelo de nadie. ¿Qué hacemos o qué hacen los abuelos? Le dan a los nietos lo que los padres no le dan. Unos dulces, unos caramelos, le hacen comer todas las porquerías que mamá no le quiere dar de comer. ¿Qué hacen los nietos? No importa, la AU me va a dar. Y eso es lo que pasa con los nietos espirituales. No se comprometen, no diezman, no ofrendan, no oran, no buscan a Dios. No importa, a mí Dios me va a dar porque es mi abuelo. Y Dios no es el abuelo de nadie. Dios es padre. Y Dios quiere tener con sus hijos relación de padre e hijo. Y no le importa cuál sea tu apellido. Tu papá puede ser un gran predicador o un gran delincuente. Dios quiere tener intimidad con cada uno. Por eso me preocupa esta generación. Por eso me preocupa que nuestros jóvenes empiecen a dar por sentado la presencia de Dios. Y crea que presencia de Dios hay en todas las iglesias, que cualquiera que se una ya ora y cae la gloria. Y no es así. La presencia de Dios es un regalo que Dios le da a ciertas personas, a cierto pueblo. Y los nietos de Dios creen que lo han visto todos. Porque, recuerda, tus padres, si tienes padres cristianos, pelearon batallas que tú no peleaste. Tus padres fueron salvados de una esclavitud que tú nunca experimentaste. Y es un engaño imaginar que tú no necesitas tanto a Dios como lo necesitaron tus padres. Y que nos acostumbremos a esto. Y creo, se lo he dicho más de una vez,
Cuanto más sabemos de Dios, parece que menos adoramos. Por eso el Señor dice, sean como niños, sean como niños. Si no son niños no pueden entrar al reino de los cielos, sean como niños. ¿Por qué no dijo crezcan, sean adultos? Dice sean como niños. Para entender el reino uno tiene que asombrarse como niño. Porque cuanto más conocemos de Dios es como que adoramos menos. No es el oceanógrafo el que debería adorar más a Dios por descubrir los corales, los cardumen de peces desconocidos. No es el cirujano que ve latir el corazón en la mano que debería adorar a Dios por semejante creación. ¿No es acaso el que estudia las constelaciones el que debería decir wow, miren la cantidad de constelaciones que hay en el universo, más voy a adorar a Dios? Sin embargo, son los que menos adoran y los más ateos. Entre los médicos hay muchísimos ateos, entre los astrónomos hay muchísimos ateos y entre los científicos muchísimos ateos, porque dicen todo tiene una explicación y sacan a Dios de la ecuación. Más conocen, más se alejan del Señor. Lo mismo pasa en la iglesia. Si las iglesias más duras y más muertas son donde hay más teólogos. Si las iglesias más duras al mover de Dios son cuando más la gente a veces estudia la Biblia y busca la vuelta, y este es apóstata, y este es falso profeta, y este es el libro que dice, y esta es la gran ramera. Están tan preocupados por la letra que se olvidan del Espíritu. Y cuando se olvidan del Espíritu, conocen tanto de Dios que dejan de adorarlo. ¿Soy claro lo que intento decir, sí o no? Por eso algunos duermen en el servicio, por eso se les hace tedioso. Por eso algunos bostezan, porque dice, ¿cuándo va a terminar? Porque son nietos de Dios, porque nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Mi encuentro con Dios no te sirve. El encuentro de tus padres no te sirve. Tienes que tener tu propio encuentro con Dios, tu propia historia con Dios, caminar con Dios, caminar con el Señor. Si no, vas a ser un nieto de Dios. Porque no peleaste batallas, porque no viviste. Israel vive 400 años de fracaso. Vienen a continuación el tiempo que la Biblia define como el tiempo de los jueces. Y dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Jueces 21-25. Cada uno hacía lo que le parecía. En esa tercera generación. Oigan, la generación andaba por el desierto, con el arca de un sitio para otro. La entraban, la sacaban, igual que nosotros. Dios les da Jericó. ¡Wow! Celebran una revolución en la ciudad. Y al cabo de unos años, ¿qué pasó con River Church? Ahí cada uno hace lo que quiere. Sí, los jóvenes bostezan, tienen sexo entre ellos. ¿Y qué pasó? Y se fue el avivamiento. No se fue el avivamiento. Por eso muchos cristianos criamos a nuestros hijos, pasa el tiempo y decimos, ¿por qué mi hijo no sirve al Señor? Y porque quizás nunca lo formaste en el Señor. Que no es lo mismo que hacer un devocional o leerle la Biblia o mandarlo a la escuela dominical. Formarlo en el Señor significa que Él no dé nada por sentado, que aprenda que si Dios no sana, podemos morir de enfermedad. Si Dios no prospera, por más que trabajemos, nada nos va a ir bien. Si no honramos, si no seguimos principios, no nos va a ir bien. Formar a la próxima generación. La Biblia dice, Proverbios 13:22, el hombre de bien le deja herencia a sus nietos. El hombre de bien, Proverbios 13:22, le deja herencia a sus nietos. Y dice 2 de Corintios 12:14, Pablo dice, porque los hijos no tienen que atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Lo que está diciendo esto en términos espirituales es que cuando una generación paga el precio, la próxima generación comienza recibiendo ya una herencia desde los hombros, como un día les conté. Desde los hombros del anterior, uno empieza en otro nivel. ¿Soy claro, sí o no? Desde lo que Dios nos dio, desde ahí empezamos a construir. No hay que empezar de abajo otra vez. Así hacemos con nuestros hijos. ¿Por qué vamos a mandar a los hijos a vivir la misma pobreza nuestra? No, vamos a darle una herencia, poca, digna, chiquita, pero herencia al fin. Y que él empiece a construir desde ahí. Eso es nuestro orgullo paterno. Mirá, le di a mi hijo su primer autito, qué sé yo. Le ayudé a mi hijo a trabajar, a esforzarse y le pude dar algo de dinero para que vaya a estudiar. Y desde ahí, él quiero que me supere, que crezca más. Quiero que todo lo que a mí me costó años, que lo logre en meses. Ese es mi deber, mi tarea, mi misión como pastor. Y cuando nosotros no hacemos ese traspaso,
de formar a nuestros hijos, la iglesia empieza a envejecer. Y cuando la iglesia se llena de canas, no hay tinte ni Just for Men que haga el cante. Cuando la iglesia se llena de canas, es preocupante. Cuando los jóvenes dejan de venir, cuando ya no hay ruidos de niños. Recién yo estaba en un sitio que tengo allí antes de salir tomando un café y justo estoy enfrente de los bebés. Eso era el concierto de Viena. Así que si quería orar, no pude orar nada. Gritaba uno y el otro y se endemoniaba otro y el otro y el otro. Pero esto es una casa, un hogar. Yo digo, lo peor que pudiera hacer es esas iglesias donde nunca vieron un bebé hace 30 años. Ya porque no los pueden hacer, ni porque vienen. Entonces digo... olvídense. Pero... No, espere. Lo que digo es, lo sorprendente de esta iglesia es que estamos vivos. Y al estar vivos generamos vida. Y al generar vida, uno sabe que esto no es para nuestra generación, sino para la próxima. Ahora, si esa otra generación no vive de primera mano las maravillas de Dios, hay un vacío generacional. ¿Qué es lo que pasó en el libro de Jueces? Había jueces, pero no había rey. Y al no haber rey, no había ley. Al no haber ley, era la anarquía total. Y cuando hay anarquía espiritual, anarquía puede haber aún con un pastor tras el púlpito. Anarquía es que cuando cada uno hace lo que quiere. El Espíritu Santo no trae convicción. No hay gente arrepintiéndose. No hay santidad. Y cuando eso empieza a pasar, hay un vacío generacional. Suceso sin sucesor es un fracaso. Podemos vivir días de luna de miel con el Espíritu Santo. Si en 15 o 20 años perdemos a nuestros hijos, o están en la droga, o están divorciados, o están en alcohol, o en sexo promiscuo, habremos perdido la batalla. Por eso este es el tiempo de disfrutarlo y también de beber todo lo que podamos para transmitir. Yo trabajaré hasta el último día de mi vida para que lo sagrado no se vuelva común. Siempre digo, es nuestra tarea hacerlo todos los días. No dar nada por sentado. No dar nada por sentado a nadie. No estar seguro de nada ni de nadie, sino todos los días trabajar en lo que Dios te manda hacer. ¿Me siguen, sí o no? Todos los días. Pero Dios tiene una solución. Se las voy a dar y para culminar. La solución es que Dios le dice, cuando Israel estaba por entrar a la tierra, luego de 40 años le dio una instrucción, dijo, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Josué 5:2. Dios le da una ley, una ordenanza a Josué. Le dice, hay muchos de ustedes que son nietos, que no me conocieron, nacieron en el desierto y no están circuncidados. La circuncisión era el pacto de Dios con su pueblo. Los niños se los circuncidaban, era un pacto, era mostrar que había una relación con su Dios. Era un lugar en las zonas íntimas del hombre donde se separaba lo que simbolizaba la carne. Representaba la circuncisión un corte en aquellos lugares ocultos, que es siempre donde los hombres necesitan un corte espiritual, en los lugares ocultos, en los asuntos secretos. Y Dios le dice, quiero que vuelvas a circuncidar a todos aquellos que no están circuncidados, quiero que traigas una nueva santificación, porque no estoy dispuesto a perder una generación. Quiero que hables con los hombres de tu congregación y a aquellos que están estancados en la niñez, pero no en la niñez espiritual, sino en la niñez carnal, que son niños, que no son sacerdotes del hogar, que sus hijos ven que se quejan de los diezmos, que llegan tarde al servicio, que sus hijos ven que no quieren congregarse, que sus padres viven discutiendo. Esos hijos se van a perder a menos que esos padres se santifiquen. Trae una nueva circuncisión, trae una nueva palabra para ellos para que sean santificados. Dios dice, hoy quiero que vuelvan a las bases, que haya un nuevo pacto, un compromiso con Dios, que nunca nos apartaremos de Él, que amaremos al Señor, no importa si naciste en el desierto o recién te sumaste a la iglesia. Dios dice, hay un corte que tienes que hacer, hay un corte con las cosas que te atan, con las cosas que no te dejan subir a una nueva dimensión, a un nuevo nivel, y eso es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo hoy, para que no se pierda la próxima generación. Otra vez que vuelvan a las bases,
que recuerden por qué están, que recuerden que yo los redimí, que recuerden que yo los traje con un propósito. Porque si olvidan el propósito, van a perder a la próxima generación. Y si Dios nos permitió estar cerca del querido doctor Schuller, es para que algo hayamos aprendido algunos de nosotros. Que puedes tener un gran mover del espíritu a nivel nacional y puedes perderlo de la noche a la mañana así. Sea tu edificio redondo o de vidrio, algo tenemos que aprender. Cuando Dios te permite estar en un funeral y la viuda te dice, se murió chupando vino, aprende algo. No sé si se entendió la metáfora. Claro, y a veces uno no aprende nada. Vamos a decir, ¿de qué murió tan joven? Y lo vemos al muchacho ahí de 40 años en el cajón. Y no hacía ejercicio y comía hamburguesa y tuvimos que pedir doble cajón porque no hay cómo cerrarlo de la panza. ¿Algo? Que aprendas algo. De los funerales se aprende. Algo tenemos que aprender. De las muertes de la iglesia, algo tenemos que aprender. Decir, Señor, a ver cómo puedo evitarlo. Y esto es algo que tenemos que aprenderlo para nosotros y para los hijos. ¿Hay aquí gente separada, divorciada? Bueno, el casamiento es la unión de dos agendas hacia un solo destino. Pero a veces te tuviste que divorciar, te tuviste que separar, la cosa no anduvo. Y como pastores yo entiendo de que hay personas que ya llegan divorciadas, otras que el matrimonio está irremediablemente roto, que también lo dice la Biblia, no la doctora Polo, y está allí. No, porque algunos dicen... Y tal vez no puedas salvar la relación matrimonial porque pasaron muchas cosas y digas, bueno, todo está perdido, ¿qué hago yo? ¿Soy acaso la parte relegada de la iglesia? No, tus hijos no merecen convertirse en las víctimas inocentes de una guerra. No puedes permitir que se pierdan los retoños porque todos los años habrán sido en vano, tanto dolor no tendrá sentido. Si el sueño del príncipe y la princesa no funcionó porque el matrimonio se disolvió, bueno, tus hijos son la profecía. Tus hijos es lo que hay que salvar. La Biblia dice que es posible sacar una buena semilla de un árbol muerto. Entonces, ¿qué intento decir con esto? No es pro divorcio, no estoy diciendo divórciense. Lo que trato de decir es, aún los divorciados dicen, bueno, pero ¿qué me queda a mí? Mis hijos vivieron el divorcio, vivieron la separación, tuve que criar a mis hijos sola. Aún así, tu obligación es salvar los retoños. Del árbol muerto, Dios también puede sacar una semilla. ¿O no hemos conocido predicadores que han sido frutos de una violación? ¿O no hemos conocido niños con una familia disfuncional como este servidor, donde toda mi primera etapa de la niñez la viví solo, en una cunita, haciéndome encima, porque ni me cambiaban, porque mamá no tenía fuerza, mi hermano no sabía, mi papá estaba borracho. Y eso no me impidió ser un hombre de bien, porque Dios hace que de un árbol que está roto, putrefacto, Dios saca la semilla y la transforma en bendición. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame, amén, aleluya. ¿Cuántos la reciben? Dígame amén. Grábate estas palabras en el corazón. Incúlcaselas a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, Deuteronomio 6:6. Cuando te acuestes, cuando te levantes. Miren la orden de Dios. Ojalá dijera, con que mandes tus chicos a la escuela dominical para que no te molesten durante el servicio, estás hecho. Grábate estas palabras, incúlcaselas a tus hijos. Háblales cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino de vacaciones, no dejes la Biblia. Dios no se toma vacaciones contigo, tampoco te tomes vacaciones de Dios. Llévate la Biblia. Cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades, para que cuando estés de compra por las tiendas también lo veas. Miren lo interesado que está Dios, que en la educación primaria de los hijos esté el Señor. Rodearse de recordatorio, un registro personal de la historia con Dios imparte la bendición. Me rehúso y me resigno y renuncio a perder una generación. Si después de predicarle a 90,000, 100,000 jóvenes en estadios repletos en Buenos Aires, perdiera la juventud de River Church, habrá sido todo en vano.
Así que no me importa si eres hijo de divorciados, de separados, de madre soltera, abandonado, si nunca tuviste padres. El Señor me dice que no deje a nadie atrás, que ningún soldado quedará atrás. Aún los que quedaron cuidando el bagaje, como los que fueron a la guerra, todos son oficiales. Y este tiempo ha de ser vivido para toda la familia. Y lo que vamos a hacer es un paso generacional para que otros sean bendecidos. Si el Señor no viene antes y nos toca partir y todos nosotros eventualmente muramos, porque todos vamos a morir. ¿Sabían la noticia esa? Todos vamos a morir. Algún día nos iremos. Quizás el Señor venga y nos vamos todos. Y si no, y bueno, nos tocará partir. Algunos cerraremos los ojos de otros y diremos chao. Te veo en el cielo. Otros quizás no estemos ahí cuando te toque partir, pero lo cierto es que todos vamos a irnos y debemos haber dejado un legado que permanezca. Que si el Señor no viene, se hable de River Church, se hable de la iglesia, y aunque los nombres nuestros se vayan olvidando, las generaciones, los hijos digan: yo crecí mirando la fe de papá, la fe del abuelo, pero luego tuve mi propio encuentro con Dios, y ese encuentro hizo que lo traspasara a mis hijos, y no se perdió ninguna generación, por tanto no hubo ningún vacío ni campamento del enemigo, porque me lo inculcaron, me lo metieron. Mamis, papis, no teman decirle a los hijos: menos iPad, menos tablet, menos celular y más Biblia. Te va a ser menos popular, pero le vas a inculcar a tus hijos fe. Le vas a inculcar a tus hijos integridad, entereza. Nuestros hijos viven conectados, pero a un mundo virtual. Viven desconectados de la familia. Están conectados a un mundo virtual. Están conectados siempre entre ellos, y si no es los textos, es el iPad y la tablet, y están conectados. Y hay matrimonios que están desconectados entre ellos y conectados cada uno electrónicamente al iPad, a la red social, a esto o al otro. Y hay un momento en la vida donde esa desconexión atenta literalmente contra lo que vaya a pasar con los hijos. Y es nuestra responsabilidad, aunque tengamos que ser un poco antiguos, es nuestra responsabilidad decir: Señor, no vamos a perder la profecía, vamos a salvar la profecía. Y si hay gente aquí hoy que dice: yo necesito un encuentro con Dios, porque ahora que lo mencionas, yo siempre he vivido de historias prestadas, siempre he tenido espiritualidad prestada, quiero tener mi propia espiritualidad. Esta es la mañana en que Dios va a tener un encuentro contigo, va a salir a tu encuentro, te va a bendecir, te va a tocar y el Señor te va a cambiar. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Vamos, aplaudan al Cordero de Gloria, al Señor de señores. Dios ha hablado esta mañana. Dios ha hablado hoy. El Rey ha hablado hoy. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Narra una de las historias posiblemente más conocidas para los niños o los que fuimos niños y crecimos en las escuelas dominicales y nos la contaron. Vino palabra de Jehová a Jonás diciéndote: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Por qué Jonás desobedeció? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué hizo que él tuviera que aprender por las malas lo que bien pudo haber entendido por las buenas? Dios no nos permita nunca que Dios nos tenga que llamar por segunda vez, o por tercera vez, o por cuarta vez. Porque Dios es el Dios de las ballenas y los gusanos. Dios es el Dios que habla de un modo o habla del otro, pero te habla y te orilla de modo que hagas lo que tengas que hacer, por las buenas o por el rigor, como todo padre, cuando damos una orden y nuestros hijos no nos quieren obedecer. Entonces presta mucha atención a lo que te diré de parte del corazón de Dios. Jonás desobedece a algo que Dios le pide que tiene que hacer, se sube a un barco, se va para otro lado y se desata una tempestad en el mar. Una tempestad de modo tal que dice que Jehová, Dios, hizo levantar un gran viento.
Cuidado con esto porque nosotros pensamos que Dios y Satanás es el Barça y el Real Madrid. Que a veces gana uno y a veces gana el otro. Si hay algo bueno, viene de Dios. Si hay algo malo, viene de Satanás. Si estoy próspero es porque Dios me está bendiciendo. Si hay crisis, porque Satanás metió la cola. Si estoy bien en la pareja es porque Dios me bendice. Si estoy mal es porque Satanás se metió. Cuidado que no es tan lineal. Porque las plagas de Egipto no las envía Satanás, sino que las plagas de Egipto las provoca Dios. Cuidado porque con permiso de Dios es que Satanás toca a Job. De otro modo no lo puede tocar. Satanás le dice en aquella discusión cósmica: no puedo tocar a Job puesto que ha hecho un vallado alrededor y hay una protección divina sobre él. Si pudiera pasar ese vallado, él seguramente renunciaría. Está pidiendo una autorización a Dios. Dios no provoca el mal, pero en ocasiones la desobediencia abre una puerta para que Dios, en este caso, haga levantar una tormenta en el mar tan grande que pensó que se partiría la madre, iba a decir, la nave. La nave. Pensó que se partiría la nave. Y si estaba la mamá de alguien, también. ¿Correcto? Me puse colorado. Ahora, consideren el caos que Jonás causa por estar fuera de la voluntad de Dios. No es Satanás. La desobediencia de Jonás activa un Dios que él no conoce. Porque él dice: eres un Dios clemente y misericordia, piadoso, tardo en enojarte, te arrepientes del mal. Debería agregar un sexto adjetivo. Y un Dios que cuando tiene que mandarte a hacer algo, te lo manda a hacer, lo entiendas o no lo entiendas. Esto es algo que desconoce él todavía. Y hay gente acá que vive crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis de manera crónica. Tú puedes tener una enfermedad porque estamos en un cuerpo que no está inmune a cualquier plaga. Uno puede agarrarse papera, rubiola, sarampión, varicela, resfrío, nuestros hijos, nosotros, enfermedades de adultos, enfermedades de niños. Pero cuando algo se instala crónicamente, cuando ves a alguien que sale de una enfermedad y entra en otra, sale de una crisis económica y se mete en otra, y se endeuda, y se endeuda, y se endeuda. Cuando ves a alguien que tiene un patrón que repite, algo se enciende, danger, 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 una alarma que dice: esto no tiene que ver con Satanás, sino con Dios orillándote, empujándote a algo que deberías haber hecho por las buenas y que debes abrir los ojos, los oídos para entender que no lo estás haciendo. Jehová hizo levantar un gran viento y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios. Considera lo que Jonás causó. Es un efecto colateral que arrastra inocentes, porque la desobediencia de Jonás afecta al dueño del barco, que pierde su negocio. ¿Qué tiene que ver, pobre, el dueño del barco? Echaron todo lo que había en la nave. Ese hombre está perdiendo la ganancia de esa nave. Ponte en el lugar del patrón de la nave. Ese hombre no hizo nada malo. Ese hombre no pecó, no se equivocó. Y por tener a alguien a bordo que está en desobediencia, tiene crisis su negocio. Esto no es algo menor. Cuando alguien se desobedece a lo que Dios lo está llamando, en lugar de ser un canal de bendición, donde va es un canal de maldición. Le prestas un auto, te lo rompe. Le dice: cuídame la casa, te incendia la casa. Te presto el perro y se ahoga el perro. Y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué lo que toca lo parece que lo maldijera? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Porque en lugar de tener vientos de cola, tiene vientos de frente. Y todo lo que haga, lo hace mal. Y como hace las cosas mal, afecta a lo que están alrededor. Esto no es un tema menor, estos son principios espirituales que están en la Biblia. ¿Y qué hace Jonás? Baja al interior de la nave y se echó a dormir. Porque Jonás no solo afecta a los marineros, al capitán, hasta va a afectar al pez, le va a producir dolor de estómago. Y ahora duerme el tipo, letargo, apatía, adormecimiento. ¿Cómo descubrir a alguien que está fuera de la voluntad de Dios? Generalmente es aquel que durante la tormenta, durante la crisis, no tiene problemas, está durmiendo.
Él no intenta ayudar al patrón de la nave, no le dice acepte este cheque, lo voy a ayudar con la pérdida, no le importa lo que está pasando. Si hay alguien en tu compañía o en tu familia que cuando pasas una crisis no está allí contigo, no le importa lo que está pasando, está lleno de egoísmo, significa que es alguien que está fuera de la voluntad de Dios y tarde o temprano te va a afectar. Te va a afectar porque es una persona que está adormecida. Dios le habló. No es que Dios le dijo como a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y él dice, bueno, no tenía información a dónde ir, pobre hombre. A este hombre Dios le habló, le dijo a dónde tenía que ir, qué tenía que predicar. Y se va para el otro lado, es una desobediencia a propósito. Y ahora esa desobediencia afecta a todos los que los rodean. Por eso yo digo siempre a los papis, sacerdotes del hogar, no permitas que tu hijo viva en desobediencia si está bajo tu techo. No tengas miedo a perder popularidad. Si está bajo tu techo, aunque tenga 30 años y vive en tu casa, tiene que avisarte dónde va, a qué hora va a venir mínimamente. Si está bajo tu techo, no puede traer la novia y encerrarse en la habitación a tener relaciones sexuales y no le puede decir nada porque es adulto, porque es tu techo, es tu sacerdocio, es tu templo y tú eres responsable. Y por tener un Jonás haciendo lo que no tiene que hacer en una casa que se supone debiera ser santa, va a hundir todo el hogar. Siempre funciona así. Tienes que cuidar quién entra en tu entorno, tienes que cuidar quién sube a tu nave, tienes que cuidar quién entra en tu hogar, qué hablan, si en una reunión de pronto lo que pareció ser una reunión coloquial, de buena onda, se transforma en un chismerío, en un caldo de cultivo, hablando de de fulano, de quien no está, sepa que tienes que levantarte e irte, porque si te quedas ahí te va a hundir tu vida espiritual, no te va a hacer bien, no te va a hacer crecer. Hay un montón de Jonás que desobedecen y se suben a las naves y van llevando su caos y su tormenta a donde quiera que vayan. Y si alguien va y le ofrece un puesto y un lugar para que no se vayan, traen su caos, traen su tormenta al lugar equivocado. Jonás desobedece, se va para el otro lado y es un hacedor de tormentas, un generador de crisis. Y él no se da cuenta que él, mientras que está adormilado, donde va está llevando maldición. Pero nosotros hemos sido llamados para bendecir y no para maldecir. Para donde vamos, cambiar el clima. ¿Cuántos les gusta entrar a un lugar y cambiar el clima, la atmósfera, solo porque tú entraste? Eso es maravilloso. Ser un hombre o una mujer de bendición. Que donde vayas lleves alegría, lleves una palabra de confortamiento. Alguien me dijo el otro día, no, pero ese no es el evangelio, eso es el positivismo. No, Dios nos enseñó que la unción hermosea el rostro, que el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando tienes un corazón alegre, transmites alegría, transmites unción, transmites su presencia. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser eso? Quiero ser ese hombre, quiero ser esa mujer. ¿Cuántos dicen amén? Y llevar bendición. A donde vayamos, donde caminemos. No significa que no puedes estar triste o enojado, porque yo a veces me enojo y a veces me entristezco, pero quiero cuando me vaya que no quede un sabor agridulce. De decir, vino fulano de tal y mirá lo que nos dejó un clima enrarecido. Yo quiero, por eso me cuido mucho que cuando Dios me da una orden, quiero cumplir, soy un hombre audaz. Muchas veces me he metido a hacer cosas que no estaba 100% seguro que Dios estaba en el asunto. Pero tengo más miedo a no hacer que hacer sin el apoyo de Dios. Prefiero hundirme en el intento que quedarme en la barca esperando una confirmación divina. El audaz es aquel que se acostumbra a oír la voz de Dios y avanza. ¿Y saben por qué digo esto? Porque yo estuve en el vientre de un pez. Y no se lo recomiendo a nadie. Cuando Dios se empecina en que te quiere usar, te va a hablar por las buenas o va a ser el Dios de las ballenas. No sabemos si era una ballena, pero si era un gran pez, bien pudo haber sido una ballena que tragó a Jonás. Dios es el Dios de la ballena que envía un gran pez y hace y te tiene en el vientre del pez el tiempo que sea necesario hasta que reflexiones a dónde es que tú debes estar. No sé si Dios lo hace por amor al dueño de la barca, por amor a los marineros, por amor a la tormenta, para que se calme, pero envía un pez y te atrapa y ese pez empieza a direccionarse hacia donde Dios quiere que estés. Como dije una vez, yo creo que lo que más quería Jonás era salir por donde entró. Que me vomite y no que me defeque, pensó, ¿no es cierto?
Y vino palabra de Jehová por segunda vez, después de que Jonás ya era una bola de vómito. Cuando el pez hizo y lleno de jugos gástricos y algas marinas, termina vomitado por el pez, viene por segunda vez la voz de Dios diciendo: levántate, cabezón, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica y proclama el mensaje que te he dicho. Y uno dice: qué lindo, Dios le habló otra vez. Yo no quiero que me hable así. Por segunda vez. ¿A cuántos hoy Dios les está hablando por segunda vez? Y hoy están pensando, si hubiese escuchado la primera vez, le hubiese cerrado el vómito al pez. Yo no quiero que Dios me hable por segunda vez. Las segundas veces son horribles. Yo recuerdo la primera vez que Dios me habló. Fue maravillosa. Dios me dijo: sírveme. Te bendeciré, sírveme. Y no lo oí. La segunda vez yo estaba preso. Detenido toda una noche. ¿Sí o no? Porque parece que estuviera inventando la historia. ¿Sí o no? Detenido toda una noche. Preso, acusado de robo. Y quien me puso ahí me dijo: te vas a pudrir en la cárcel. Injustamente, claro. La segunda vez que Dios vino, me dijo: sírveme. Yo dije: la tercera vez estoy en una silla eléctrica, sentadito así esperando que me electrocute. Oh, no me gustan los tours por los vientres de los peces. Detesto los vientres de los peces. Se escucha la voz de Dios, Dios te vuelve a hablar, pero yo no te lo recomiendo. Oye al Señor la primera vez, obedece aunque no te guste, obedece aunque estés haciendo lo que no sientes de hacer, pero no hagas un tour por las profundidades del océano, viajando dentro de un pez, porque lo vas a lamentar por mucho tiempo. El olor al vómito no se te va por años, por años. Yo viví caminar por un mall de Argentina y ver que la gente me reconocía como el ladrón del centro musical aquel, porque me acusaron de algo que no hice. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso en mi vida? Para que yo entendiera dónde Él me quería, pero que el olor a vómito me quedó. Y lo que yo te estoy tratando de evitar es el dolor del vientre del pez. Obedece, cuando Dios te dice algo, obedece. Y tú dices: pero no sé si es de Dios o no es de Dios. Te daré un consejo: obedece por las dudas. Obedece por si las moscas. ¿Qué puedes perder con obedecer? Nada. ¿Quién te mandó acá? Dios. No, yo no te mandé. Ay, perdón. ¿Pero qué pierdes con desobedecer? Muéstrame en la Biblia a alguien que haya hecho algo que Dios no mandó y vean las consecuencias. Pero muéstrame en la Biblia a alguien que desobedeció a Dios y les mostraré las consecuencias. Entonces obedezcan por la duda. Si no es de Dios, te endeudarás. Te meterás a hacer algo que no te mandaron a hacer. Pero no vas a perder nada porque tu intención fue de bien. Tu intención fue ayudar. Pero el desobedecer, yo a veces prefiero sembrar en alguien que me pareció escuchar que Dios me dijo: ayúdalo, a decir no, y si no es de Dios, y estar cerrando la mano a alguien que Dios me dice: hazlo. Porque a lo sumo perdí dinero, pero no perdí la confianza de Dios. Entonces, cuando Dios te manda a hacer algo, tienes que afinar el oído para no pasar por el vientre de un pez. No hay peor cosa que vivir la vida como polizonte en algún barco. No hay peor cosa que esa. Porque ser polizonte en un barco es estar en una nave que Dios no te mandó. Por eso pregúntate: ¿quién está en tu barca? Porque a lo mejor no eres tú el que está afuera, sino que tienes a alguien que está durmiendo en tu barca. ¿Quién no sufre contigo? ¿Quién no está a tu lado en los momentos de crisis? Tienes que saber que hay relaciones que deben quedar en el pasado. Tienes que saber que hay negocios que tienen que quedar en el pasado. Sociedades que no sirven para este tiempo. Porque nuevas son las misericordias de Dios cada día. Y si hay un Jonás, no te estoy diciendo mándalo al infierno. Significa no te asocies, no te pegues. Porque te va a hundir por más buenas intenciones que tenga. Y si tú estás ocupando el lugar de Jonás porque Dios te está llamando a hacer algo y dices: es que no siento, es que me maltratan, es que no me aplauden, es que el que te perjudica eres tú. Tú obedeces y la obediencia siempre trae bendición.
Jonás no se le está preguntando, ¿te parece que Nínive merece perdón? ¿Te parece que son malos? Le está diciendo Dios, ve y predica. No te estoy preguntando, viejo. Ni siquiera es una reunión como Dios tuvo con Abraham, si hubiera 40 justos y 50 justos y 30 justos. Ni siquiera es una reunión directiva, una junta de board como la que tuvo con el patriarca Abraham. Es una orden. Y él dice, no, yo no quería predicar. ¿Saben por qué no quería predicar, Jonás? Desgraciado, ¿saben por qué no quería predicar? Lo dice él en el versículo que les leí. Yo no quería predicar porque yo sabía que eras un Dios misericordioso, lento para la ira, tardo en enojarte. Por eso no quería predicar, porque su testimonio iba a quedar mal. Porque él tenía que pregonar contra la ciudad. Tenía que decir, viene destrucción a la ciudad. Y para su reputación, para que quede bien, ¿qué tenía que venir? Destrucción en la ciudad. Pero Dios sabía que se iban a arrepentir. Y entonces perdonó a la ciudad. ¿Y cómo quedó el profeta? Decían algunos, falso profeta. No vino la destrucción. Así que dice la Biblia que Jonás le da bronca a predicar a esa gente porque las quiere ver consumidas. Escuchen qué cabezón. No hagan esto, por favor. Lo traga un pez al tipo. Lo vomita. Sale en una bola de vómito así de algas, de marinas, de jugo gástrico, de pez. Se pega un baño y va a predicar de mala gana. Predica. Se arrepiente Nínive. Todos caen en oración, ayuno, cilicio. Se arrepiente. Dios perdona a la ciudad. Pero Jonás, dice la Biblia, que luego de predicar, el tipo se pone debajo de una calabacera. De una planta de calabaza. Bajo la sombrita. Se puso en primer lugar para ver la destrucción en primera fila. El tipo compró VIP. Quiero ver la destrucción en primera fila. Y dijo, cuando empiecen los fuegos artificiales yo voy a ver todo de acá. Y estaba con el celular así, para sacar la selfie, con la destrucción. La destrucción atrás y él así. Lo profeticé, ¿eh? Él quería eso. Se pone debajo de la plantita y oigan, cuando Dios te manda a hacer algo, acá viene lo segundo. Obedece. ¿Eso quedó claro, sí o no? Lo segundo, hazlo de buena gana, dijo el apóstol. Porque si lo haces de mala gana, estás desobedeciendo. Es como el niño que le dice, póngase de pie. Se pone de pie y dice, por dentro estoy sentado. Es lo mismo. Hazlo de buena gana. Porque Jonás, después de ser vomitado, dice, salió Jonás de la ciudad, acampó al oriente, se hizo una enramada, una suerte de carpita, de tiendita, se sentó a la sombra para ver qué iba a pasar con la ciudad. ¿Vieron que quería primera fila para la destrucción? Preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y no tuviera malestar. Miren qué bueno es Dios. Yo le hubiese preparado un cactus para que se le... Pero por eso no somos Dios nosotros y somos tan humanos. Y Jonás se alegró por la calabacera. Pero Dios es el Dios de las ballenas y de los gusanos. Y dice Dios, dice la Biblia, y Dios preparó un gusano. ¿Vieron que Dios usa cualquier cosa? Yo no sé si Dios me va a usar. Usó un gusano. Y el gusano viene y cumple su misión. El gusano hiere a la planta, a la calabacera, donde él estaba tomando la sombrita, esperando ver la destrucción. La hiere a la planta y la planta se seca. El gusano regresa y es el héroe en el mundo gusaneril. Pero volvamos al profeta. Y entonces la Biblia dice que Jonás se enoja en gran manera porque se le acaba la sombrita. Y le dice Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por una plantita? Y él respondió, escucha, mucho me enojo, hasta la muerte, se quiere morir porque no tiene sombra. Y le dice Dios, tú tienes lástima por una plantita, por una calabacera por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer. En una noche creció y en el espacio de otra noche se murió porque mandé mi super gusano. ¿Y crees que yo no voy a tener piedad por Nínive?
Una ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y ni siquiera saben los animales que tienen. ¿Te importa más una plantita que te da sombra antes que los perdidos? ¿Qué hace latir tu corazón, Jonás? El querer comprarte la casa, ¿te duele tanto porque perdiste el crédito y no te duele porque las almas se pierden? Tanto te duele que tienes una deuda y te llegó que te van a mandar a collection. Eso te preocupa tanto. ¡Señor, me van a mandar a collection, mi testimonio! Y no te preocupa cuando hay sillas vacías y almas que se pierden. ¿Y por qué permitiste que me endeude? Porque si no entiendes por las ballenas, te hablo por los gusanos. Pero te voy a secar la plantita para que entiendas que no hay nada que te puede provocar ni felicidad ni enojo que no sea las almas perdidas, que es lo que realmente importa en la vida. Todo lo demás va a ser por añadidura. ¡Aleluya! Piensa qué te hizo enojar esta semana. Piensa qué te hizo enojar este último mes. Piensa si realmente un día te enojaste con Satanás, con el diablo, por los jóvenes perdidos en droga y enojado fuiste a orar. Piensa si este mes oraste enojado por las almas que el diablo está llevando al infierno día a día. O miraste el noticiero y te enojó la violencia y la droga. No. Casi seguro si eres como yo, te enojaste por la plantita. Te enojaste porque el auto no arrancó. Te enojaste porque vino el gusano y la cafetera no anduvo. Lo único que quiero es tomarme un café como la gente, Señor. Hasta eso me sale mal. Un dinosaurio me orinó. ¿No tomó el café el niño? ¡Oh! ¿Tanto te enojas? Sí, porque yo necesito el café, porque me da energía. ¡Ah! Y yo no me voy a enojar yo y no voy a tener misericordia por miles, por 100.000 personas, 200.000, 500.000 por las que vivan en Anaheim. Y te enojas por la... No te vi tan enojado para traer almas al 24/7. No te vi tan enojado con enojo hacia Satanás para arrebatar a los jóvenes que se pierden en las pandillas, que hay más de 300 en la ciudad de Anaheim y que la policía no da abasto. No te vi enojado por eso. Pero nos enojamos por tonterías. Nos enojamos con el empleado que no nos entiende. Nos enojamos con la persona que no entendió nuestras directivas. Y decimos, pero puede ser que ni las pequeñas cosas me salen bien. No, porque está el gusano orillándote a la voluntad de Dios. Jonás, predica y hazlo bien. Y te evitas el pez y el gusano, porque soy el Dios de los peces y soy el Dios de los gusanos. Hay que obedecer. Aunque no nos guste, aunque no nos dé placer, aunque mal nos pese, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque si no lo hacemos, nos vamos a ver empujados por la mala manera que tiene Dios de hablarnos. Es una manera amorosa de todo papá, no permitirá que nada nos lastime. Pero cómo duele, porque Dios al que ama corrige y disciplina a aquel que tiene como hijo. Palabra de Dios. Él ama y disciplina a aquel que tiene como hijo. Entonces Dios dice, no esperes el gusano, no esperes el pez. Entiende que estoy hablando contigo y estoy hablando de cosas importantes. Obedezcan al Señor en los que le manden a hacer y van a ver cómo las puertas de los cielos se abren, cómo Dios te manda a hacer algo por encima de los resultados, por encima de lo que te vaya a ir bien o mal. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. ¿Es duro? Claro que es duro. ¿Es difícil? Claro que lo es, mi querido. ¿Cómo no va a ser difícil obedecer? Es más fácil dar órdenes. Pero ninguno de los que damos órdenes podemos darlas si no obedecemos primero. Y siempre la vida es obediencia. Siempre. Siempre. No decir, no, es que yo no sé, no siento, no me compete, es que estoy sintiendo que el Espíritu Santo, que bajaron 3 ángeles, que porque me miró mal, que no me lo dijo bien, si me lo piden bien, si a mí me lo piden bien, a mí me sacan lo mejor de mí, pero si me lo piden mal, no me puede sacar ni los calzones. ¿Por qué tanto lío? Obedezca, caracho, párese ahí y obedezca. Porque en la obediencia trae la bendición, la obediencia abre las puertas de los cielos en la vida, en la finanza. ¿Cuántos dicen amén?